Nos criamos juntos. No nos llevábamos ni un año de diferencia. No hace falta decir que no conocimos ningún tipo de desunión o disputa. La armonía era el alma de nuestro compañerismo, y la diversidad y contraste que existía en nuestros caracteres nos acercaba aún más. Elizabeth era de disposición más serena y concentrada. Yo, con todo mi ardor, era capaz de una dedicación más intensa y estaba más profundamente dominado por la sed de saber. Ella se ocupaba en seguir las creaciones de los poetas, y encontraba en los solemnes y maravillosos escenarios que rodeaban nuestra casa de Suiza, en las formas sublimes de las montañas, en los cambios de las estaciones, en la tempestad y en la calma, en el silencio del invierno, y en la vida y la turbulencia de nuestros veranos alpinos, amplios motivos para la admiración y el deleite. Mientras mi compañera contemplaba con espíritu grave y satisfecho la magnífica apariencia de las cosas, yo disfrutaba investigando sus causas. El mundo era para mí un secreto que deseaba desentrañar. Entre las primeras sensaciones de que tengo recuerdo, están la curiosidad, la investigación seria de las leyes ocultas de la naturaleza y un gozo rayano en el éxtasis cuando se me revelaban. Cuando les nació el segundo hijo, 7 años menor que yo, mis padres abandonaron por completo su vida viajera y se establecieron en su país natal. Poseíamos una casa en Ginebra, y una campagne en Bellrive, en la orilla oriental del lago, a algo más de 1 legua de la ciudad. Residíamos principalmente en esta última, y la vida de mis padres transcurría en considerable aislamiento. Mi carácter me inclinaba a rehuir la multitud, unirme fervientemente a unos pocos. De modo que mis compañeros de colegio en general me eran indiferentes, pero a uno de ellos me uní con los lazos de la más estrecha amistad. Henry Clerval era hijo de un comerciante de Ginebra. Era un muchacho de singular talento y fantasía. Amaba las grandes empresas, las dificultades e incluso el peligro mismo. Conocía a fondo los libros de caballerías y de fantasía. Componía canciones heroicas y empezaba a escribir muchos relatos sobre hechos gloriosos y aventuras caballerescas. Intentó hacernos representar obras de teatro y tomar parte en farsas cuyos personajes estaban sacados de los héroes de Roncesvalles, de la tabla redonda del rey Arturo y del séquito caballeresco que derramó su sangre para rescatar el santo sepulcro de manos de los infieles. Ningún ser humano puede haber tenido una infancia más feliz que la mía. Mis padres eran muy bondadosos e indulgentes, y nosotros nos percatábamos de que, lejos de ser unos tiranos que gobernaban nuestro destino a su antojo, resultaban los dispensadores de los numerosos goces de que disfrutábamos. Cuando conocí a otras familias, pude apreciar con claridad lo inmensamente afortunado que era, y la gratitud que sentí hizo aumentar mi amor filial. Mi genio era a veces violento, y mis pasiones vehementes. Pero por alguna peculiaridad de mi carácter, no se volvían hacia objetivos pueriles, sino hacia un ansioso deseo de aprender, aunque no de forma indiscriminada. Confieso que ni la estructura de los idiomas, ni los principios del arte de gobernar, ni la política de los distintos estados, tenían atractivo para mí. Eran los secretos del cielo y de la tierra lo que yo ansiaba saber. Y tanto si me interesaba por la sustancia externa de las cosas como si lo hacía por el espíritu interior de la naturaleza y el alma misteriosa del hombre, mis investigaciones se orientaban hacia los secretos metafísicos y físicos del mundo en su más alto sentido. Entretanto, Clerval se interesaba, digamos, por las relaciones morales de las cosas. La etapa activa de la vida, las virtudes de los héroes y las acciones de los hombres eran sus temas favoritos, y su esperanza y su sueño estaban en llegar a ser uno de esos hombres cuyos nombres se encuentran inscritos en la historia como valerosos y arriesgados benefactores de nuestra especie. La piadosa alma de Elizabeth brillaba como una lámpara sagrada en nuestro hogar apacible. Su cariño nos pertenecía. Su sonrisa, su voz suave, la dulce mirada de sus ojos celestiales, estaban siempre presentes para bendecirnos y alentarnos. Era el vivo espíritu del amor que atempera y atrae. Yo podía haberme vuelto un ser taciturno a causa de mis estudios, áspero por el ardor de mi naturaleza, de no haber sido porque ella estaba siempre a mi lado para aplacarme y hacerme adoptar una actitud tan amable como la suya. En cuanto a Clerval, ¿acaso el noble espíritu de Clerval podía albergar mal alguno? Sin embargo, quizá no hubiese sido tan exquisitamente humano, tan solícito en su generosidad, tan lleno de amabilidad y ternura, pese a su pasión por las hazañas aventureras, si ella no le hubiese hecho comprender el verdadero encanto de la bondad, y no hubiese convertido el hacer el bien en la meta y el objetivo de su sublime ambición.
Siento un inmenso placer al recrearme en estos recuerdos de mi infancia, antes de que la desventura corrompiese mi espíritu y transformase mis luminosas visiones de utilidad universal en sombrías y limitadas reflexiones personales. Además, al esbozar el cuadro de mis primeros años, incluyó también aquellos acontecimientos que condujeron, de manera imperceptible, a mi posterior desventura, pues cuando trato de explicarme el nacimiento de esa pasión que después dominó mi destino, la veo surgir, como un arroyo de montaña, de fuente innoble y casi ignorada, para crecer a medida que avanza hasta convertirse en un torrente que fue arrasando a su paso todas mis esperanzas y alegrías. La filosofía natural es lo que ha forjado mi destino. Por tanto, deseo exponer en esta narración aquellos hechos que condujeron a mi predilección por dicha ciencia. Cuando tenía 13 años fuimos todos de excursión a los baños próximos a Tonón. La inclemencia del tiempo nos obligó a permanecer un día entero encerrados en la posada. En esta casa encontré por casualidad un volumen de las obras de Cornelio Agripa. Lo abrí con indiferencia. La teoría que intenta demostrar y los hechos maravillosos que relata, transformaron enseguida mi actitud en entusiasmo. Una nueva luz pareció alborear en mi mente. Y, saltando de gozo, comuniqué dicho descubrimiento a mi padre, que miró sin interés la portada del libro, y dijo: «Ah. Cornelio Agripa. Víctor, hijo mío, no malgastes el tiempo en esto. No es más que un montón de tonterías». Si en vez de hacer este comentario mi padre se hubiese molestado en explicarme que los principios de Agripa habían sido refutados en su totalidad y que se había formulado un moderno sistema científico con poderes muy superiores al antiguo, ya que los de este eran quiméricos, mientras que los de aquel eran reales y prácticos, entonces habría arrojado a un lado el libro de Agripa y me habría conformado con mi imaginación, que ya ardía en deseos de volver con renovada pasión a mis estudios anteriores. Incluso es posible que el curso de mis ideas no hubiera recibido nunca el impulso fatal que me condujo a la ruina. Pero la mirada superficial que mi padre había echado al libro no me garantizaba en absoluto que conociese su contenido, de modo que seguí leyendo con la mayor avidez. Cuando regresé a casa, mi primera preocupación fue conseguir las obras completas de este autor, y, después, las de Paracelso y de Alberto Magno. Leí y estudié con placer las locas fantasías de estos escritores. Me parecían tesoros que muy pocos conocían, aparte de mí. Me he descrito como una persona siempre llena de un anhelo ferviente por penetrar los secretos de la naturaleza. A pesar del inmenso esfuerzo y los maravillosos descubrimientos de los modernos filósofos, mis estudios me dejaban siempre descontento e insatisfecho. Se cuenta que Sir Isaac Newton decía que se sentía como un niño cogiendo conchas junto al inmenso e inexplorado océano de la verdad. Sus sucesores en cada rama de la filosofía natural y que yo había podido leer, me parecieron, incluso a mi entendimiento juvenil, simples principiantes entregados al mismo pasatiempo. El rústico campesino contempla los elementos que ve a su alrededor y se familiariza con sus usos prácticos. El más instruido filósofo sabe poco más. Ha desvelado parcialmente el rostro de la naturaleza, pero sus facciones inmortales aún son un prodigio y un misterio. Puede disecar, anatomizar y poner nombres. Pero, dejando aparte la causa final, las causas segundas y terceras son absolutamente desconocidas para él. Yo me había asomado a las murallas y los obstáculos que parecían impedir al hombre la entrada en la ciudadela de la naturaleza, y con irreflexión e ignorancia, me había quejado. Pero allí estaban los libros y allí los hombres que más profundamente habían penetrado en ella y que sabían más. Acepté todo lo que afirmaban y me convertí en su discípulo. Quizá parezca extraño que esto sucediese en pleno siglo XVI, pero mientras seguía la rutina de los cursos en los colegios de Ginebra, adquirí por mi propia cuenta una sólida base en lo que se refería a mis estudios predilectos. Mi padre no poseía un espíritu científico, así que tuve que luchar a solas con mi sed estudiantil de conocimientos y la ceguera de un niño. Bajo la dirección de los nuevos preceptores que había elegido, me lancé con la mayor diligencia a la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la vida. Pero no tardó este último en acaparar todo mi interés. La riqueza era un objetivo inferior, en cambio, ¿qué gloria conseguiría si lograba desterrar la enfermedad del cuerpo humano, y volver al hombre invulnerable a todo, salvo a la muerte violenta? Pero no eran estos mis únicos proyectos. El poder de convocar espectros y demonios era algo que mis autores preferidos postulaban que era fácil de conseguir, y a ello me apliqué con la mayor ansiedad. Y si mis conjuros no lograron su objetivo, atribuí el fracaso más a mi propia inexperiencia y a mis errores que a la falta de habilidad y de veracidad en las teorías de los maestros.
Y así estuve un tiempo dedicado al estudio de sistemas superados, mezclando como un inepto mil teorías contradictorias y debatiéndome desesperadamente en un auténtico cenagal de conocimientos heterogéneos, guiado por una ardiente imaginación y un raciocinio infantil, hasta que un accidente cambió de nuevo el curso de mis ideas. Cuando contaba unos 15 años, vivíamos en nuestra casa, próxima a Belrive, donde presenciamos una tormenta sumamente violenta y terrible. Había surgido de detrás de las montañas del Jura, y los truenos estallaban a un tiempo desde varios puntos del cielo con espantoso estruendo. Mientras duró la tormenta, estuve observando su evolución con curiosidad y placer. Y estando en la puerta, vi salir de repente un chorro de fuego de un viejo y hermoso roble que había a unos 20 metros de nuestra casa. Tan pronto como la cegadora luz se desvaneció, vi que el roble había desaparecido y no quedaba otra cosa que un tocón calcinado. Al acercarnos a la mañana siguiente, encontramos el árbol destrozado de forma singular. No había sido hendido por el impacto, sino reducido a pequeñas astillas. Jamás había visto nada tan absolutamente destruido. Antes de esto, yo no ignoraba las leyes más elementales de la electricidad. Quiso el azar que se hallara aquel día con nosotros un hombre que había realizado grandes investigaciones en filosofía natural. Y, excitado por la catástrofe, nos explicó una teoría que había elaborado acerca de la electricidad y el galvanismo, para mí nueva y asombrosa. Todo lo que dijo eclipsó absolutamente a Cornelio Agripa, a Alberto Magno y a Paracelso. Pero por alguna fatalidad, la desmitificación de estos hombres me desanimó a seguir mis acostumbrados estudios. Me parecía como si nada pudiera llegar a conocerse. Todo lo que durante tanto tiempo había atraído mi atención se me antojó de pronto despreciable. Por uno de esos caprichos de la mente a los que quizás somos más propensos en nuestra temprana juventud, abandoné al punto mis anteriores intereses, dejé a un lado la historia natural con toda su progenie, juzgándola una creación abortada y deforme, y alimenté el mayor de los desprecios por toda supuesta ciencia que no lograse trasponer el umbral del verdadero saber. En esta disposición de ánimo me consagré a las matemáticas y a las ramas relacionadas con esa ciencia, puesto que era la única edificada sobre firmes cimientos, y digna por tanto de mi interés. Así de extrañamente están hechas nuestras almas, y así de sutiles son los vínculos que nos atan a la prosperidad o a la ruina. Al mirar hacia atrás, me parece como si este cambio casi milagroso de inclinación y voluntad fuese sugerencia inmediata de mi ángel de la guarda. El último esfuerzo realizado por el espíritu de conservación para evitar la tormenta que ya entonces se divisaba en las estrellas, dispuesta a desencadenarse sobre mí. Su victoria se anunciaba por una inusitada tranquilidad y alegría del alma que siguieron al abandono de mis antiguos estudios, que últimamente tanto me atormentaban. Así fue como aprendí a asociar el mal con la prosecución de mis investigaciones, y la felicidad con su abandono. Aquel fue un esfuerzo enorme del espíritu del bien, aunque resultó inútil. El destino era demasiado poderoso, y sus leyes inmutables habían decretado mi absoluta y terrible destrucción.